Señor, yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te amo. La semana pasada compartí con ustedes sobre el temor a Dios. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron aquí, meditamos en Proverbios capítulo 9, versículo 10, donde dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dijimos que solo las personas inteligentes son los que buscan conocer al Santísimo. Ahí está el principio de la inteligencia. Y andar por el camino de la sabiduría, ese es el principio de temer a Jehová. Y concluimos dos cosas, si ustedes recuerdan, concluimos dos cosas con respecto al significado de lo que es temer a Dios. Dijimos que temer a Dios es tomar la decisión de ir por el camino de la sabiduría. Y también dijimos que temer a Dios es tomar la decisión de exaltar su nombre en las cosas cotidianas que haces. En esta mañana, continuando con este tema, quiero hablarte y seguir hablándote sobre el temor a Dios. Y hoy quiero hablarte de dos tipos de temor que se puede tener a Dios. Hay un temor a Dios que es erróneo y hay un temor a Dios que es correcto. Y quiero que en esta mañana juntos podamos ver la diferencia que hay entre uno y otro y te puedes dar cuenta qué tipo de temor tienes. Primero, si hay temor en tu corazón a Dios, y segundo, qué tipo de temor es el que gobierna tu vida. Primero, el temor a Dios como sinónimo de espanto, como sinónimo de terror, de miedo, de pavor. A este tipo de temor le vamos a llamar temor servil. Es el temor que tiene un esclavo ante un amo tirano, ante un amo abusivo. El segundo tipo de temor es el temor a Dios como sinónimo de respeto, reverencia, asombro, honra. A este tipo de temor le vamos a llamar temor filial o también se le llama el temor santo. Es el temor que un hijo debe de tener a su padre porque su padre es bueno. El niño se puede acercar a su padre con este tipo de temor. Pero antes de entrar a hablarles de estos dos tipos de temor a Dios, quiero preguntar si alguno de ustedes ha leído el libro de las Crónicas de Narnia o ha mirado la película de las Crónicas de Narnia. A ver, levante la mano, ¿quién la ha mirado? La han mirado varios de ustedes. Si no la han mirado, les recomiendo que la vean. Sí. En esta película, el autor del libro quiere representar a Jesús con este león que es llamado Aslan. Este león es impresionante cuando uno ve la película, en majestad, en poder. Y en un momento de la primera parte de la película y del libro, hay una conversación entre una niña llamada Susan y una familia de castores, donde le hablan acerca del león, le hablan acerca de Aslan. Y para poder describir a Aslan, tienen que decirle cómo es el león. Le van a decir, es un león. Entonces la niña tiene algunas preguntas acerca de este león. Y esta es la conversación que se encuentra en el libro. Dice la señora Castor, Aslan es un león, el gran león. Y Susan, la niña, le dice, oh, pensé que era un hombre. ¿Y es seguro? Porque delante de un león debería sentirme un poco nerviosa. La señora Castor dice, así será. Querida, no lo dudes. Si existiera alguien que se presentara delante de Aslan sin que sus rodillas tiemblen, ese debe ser más valiente que la mayoría o simplemente un tonto. Susan le dice, entonces, ¿él no es seguro? La señora Castor le dice, ¿seguro? ¿Quién dijo nada acerca de estar seguro? Claro que no es seguro, pero él es bueno y él es rey. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras frente a la majestad de un gran león, sin un vidrio de por medio, sin una reja o una malla de por medio, y anda el león grande, majestuoso, suelto, y tú te paras delante de él
y ves que viene hacia ti, ¿cómo te sentirías? Miren, puedes poner el audio. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿ok? Acabo aquí, estamos en confianza. Cierra tus ojos e imagínate que un gran león, grande, fuerte, majestuoso, anda aquí rondando, su presencia anda aquí en medio de nosotros y tú tienes los ojos cerrados, ¿ok? Vamos a cerrarlos y ver qué sientes. ¿Listos? Cerrémoslos. Ya los puedes abrir. ¿Qué sientes si estuvieras delante de la presencia de un gran león y su presencia anda en medio de ti? ¿Qué sentirías o qué sentiste? A ver, ¿alguien puede compartir? ¿Miedo? ¿Qué más? ¿Quería correr a subirse allá arriba? ¿Quería salir corriendo? Tal vez. Hay muchas reacciones, ¿sí? Se te enchinó la piel, te pararon los pelitos. También, miren, a pesar de que cualquier persona se sienta intimidada ante Aslan, el gran león, se hace el énfasis en este libro y en esta película, e incluso en la Biblia también, que aún así se puede establecer una relación y una amistad con Aslan, que aunque es temible, él es bueno. Y él es rey. Ahora imagínate tú que estás en el campo y estás en medio de lobos y los lobos vienen a atacarte, pero el león es tu amigo, el león está de tu parte, el león te ama y el león está ahí para protegerte. Entonces vienen los lobos y empieza a rugir el león que es tu amigo. Ahora, ¿cómo te sentirías? ¿Tendrías miedo? No tendrías miedo, pero necesitarías conocer a Aslan, necesitarías conocer al león y tener una relación con él, conocerlo, cómo es él, cómo es su carácter, y de esa manera entonces el temor que va a haber en ti no va a ser un temor de espanto, sino va a haber un temor de reverencia, es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que de esta manera es el Dios de la Biblia del cual quiero hablarte esta mañana, es el Dios de los cielos. Así es nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos. Dice la Biblia que es un Dios descrito como temible, porque yo soy Jehová, dice, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones, dice Malaquías 1:14. También el Dios de la Biblia es descrito como fuego consumidor, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, dice Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29. El Dios de la Biblia es un Dios que nos alerta de caminar correctamente delante de Él, porque este Dios no toma el pecado a la ligera. Pero por otro lado, no solo es temible, el Dios de la Biblia también es un Dios descrito como un Dios bueno, abundantemente bueno. ¿Cuántos lo creen? Es descrito también como rey. Y es importante que nosotros meditemos en estos dos conceptos. El Dios que por un lado es temible y es fuego consumidor, pero por otro lado que su naturaleza es bondadoso y bueno. Primero dice la Biblia, es un Dios temible. Miren, dice Deuteronomio 28. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras que esta ley que están escritas en este libro, dice, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas. Es decir, la Biblia describe al Dios de la Biblia como un Dios temible, un Dios a quien se le debe de temer por las cosas que Él puede hacer. Pero también, por ejemplo, dice Nehemías, le dice Nehemías al pueblo, cuando el pueblo estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén, y vienen los enemigos, y el pueblo se llena de miedo. Y Nehemías le dice que cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo,
Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. No le tengan miedo a los que vienen. Recuerden que el Señor es grande y temible. Los que deben de sentir miedo más bien son los enemigos que están viniendo contra nosotros. Así que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios digno de temer. Él es temible. Como dijo Susan en el libro, ¿es seguro? Como que me va a dar miedo. Te aseguro que te dará miedo. Porque si no, serías el más valiente o serías un tonto. Dice también que no solo es temible, sino que también Dios, Él es bueno. Miren, el Salmo 107:1 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nuestro Dios es temible, pero también es bueno. Dice el Salmo 34:8, probad, vengan y prueben. Así como cuando prueban ustedes una comida y dicen, wow, qué exquisito. Vengan y prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. El Señor es como una torre cuando hay guerra. El Señor es como un shelter cuando pasa el tornado. El Señor es bueno y es protector. Podemos ver entonces que el Señor es temible y que el Señor es bueno. Y esto puede generar en ti dos tipos de temor. Uno que es erróneo y el otro que es correcto. Dice también en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo lo bueno que tú tienes en ti, o todo lo bueno que tú has recibido, dice, ha venido de lo alto, porque Dios, nuestro Dios, es bueno. Por ello quiero compartir contigo una nota de Jerry Bridges, este escritor, que dice, tememos a Dios no solo por su ardiente esplendor y absoluta pureza, sino también por su gracia y misericordia hacia nosotros. En otras palabras, Él es tan santo, Él es tan puro, Él es tan justo, que si yo me paro delante de Él, voy a temer porque yo soy pecador, y voy a temer ante eso. Pero a la misma vez, es tan misericordioso que me puedo acercar a Él confiadamente. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos. Por ello, el primer tipo de temor es el temor servil. El temor que hay en un esclavo que tiene un amo que es tirano y que es abusivo. Y que sabe el esclavo que si no hace las cosas como debe de hacerlas, ya está esperando el castigo del amo. Entonces empieza a hacer las cosas por temor al amo tirano. Y es que el principio nos dice que cuando tememos a Dios con un temor equivocado, en vez de acercarnos a Dios, nos va a alejar. Es por ello que no debemos de tener este tipo de temor, un temor erróneo, porque vamos a mirar en un momento cómo te va alejando este tipo de temor. Pero luego vamos a mirar el segundo que hace todo lo contrario. Cuando conocemos a Dios como solo santo, 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 cuando solo lo conocemos santo, 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 grande, temible, celoso, fuego consumidor, podemos nosotros llegar a temerle con este tipo de temor servil. Este es el temor que tiene un esclavo, como en aquellos tiempos donde se permitía la esclavitud. Un amo, sea bueno o sea malo, sea tirano o sea abusivo, podía ir al mercado y comprar a un esclavo. El esclavo era parte de su propiedad, lo llevaba a su casa y le decía lo que tenía que hacer, y si en algo fallaba, el amo podía golpearlo y no iba en contra de la ley, podía hacer lo que él quisiera con él. Este temor de un esclavo hacia un amo pues tirano, abusivo, que tenía el derecho de encadenar, tenía el derecho de golpear si no hacía lo correcto. Y miren qué interesante, es algo muy interesante
para los padres de familia el día de hoy. El día de hoy puede haber hogares donde los hijos tienen este tipo de temor a sus padres. Hoy puede haber hogares. Tú debes de preguntarte, ¿acaso mis hijos tienen este tipo de temor hacia mí? ¿Hacen las cosas porque tienen miedo a que yo los voy a golpear? ¿Hacen las cosas porque tienen miedo a las consecuencias? Ese es el tipo de temor que en vez de acercar, lo que hace es que aleja. Y es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Es decir, los hijos, hay hogares que los hijos temen a sus padres, no por respeto, no por reverencia, sino por miedo que al primer error van a ser castigados. Y esto no debería de ser así, porque así no es el Dios de la Biblia. Un ejemplo de temer a Dios de la forma equivocada la encontramos en la parábola de los talentos. Dice la Escritura: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y dice, y tuve, ¿qué tuvo? Miedo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Lo que nosotros podemos ver aquí es que este siervo tenía un temor servil, tenía el temor de esclavo, tenía miedo a fallar y miedo a que este hombre que había repartido estos talentos regresara y entonces lo castigara. Y lo que sucede aquí es que va y esconde el talento. Y cuando hay un temor así, si tú tienes un temor así, le tienes miedo a Dios porque solo lo conoces como santo, 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 fuego consumidor, todopoderoso, y vas así, lo que vas a hacer es que si tú tienes un talento, si tú tienes un don de parte de Dios, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir a esconderlo porque le tienes miedo. Un miedo servil, un miedo de esclavo, un miedo que a final de cuentas te puede llevar a alejarte de Dios. Dice este escritor, John Bunyan, escribió este libro, Tratado del Temor a Dios. Dice, hay un temor a Dios que hace al hombre apartarse de él. Hablo ahora de aquella persona que al ser consciente de su pecado y de la justicia de Dios, huye de Dios provocado por un miedo impío y servil. Es decir, una persona que está consciente, estoy mal delante de Dios, pero tiene un temor servil, en vez de correr a Dios, va a apartarse de Él. En la Biblia encontramos mucho este tipo de temor servil. Es el temor de Dios o a Dios equivocado, que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Él, nos mantiene apartados. Mejor no me acerco mucho porque Él es santo, 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 y mejor de lejitos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos y les da vergüenza, entonces Dios, paseándose por el jardín, y ellos se dan cuenta de su desnudez y de su vergüenza y de su pecado, en vez de tener un temor que fueran corriendo a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron y se escondieron. Estaban conscientes de sus circunstancias y fueron y se escondieron. Había un temor servil, un temor que te aleja, un temor erróneo, un temor que Dios no quiere que tú tengas. Por otro lado tenemos a Israel en el Sinaí, después de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Dice que el pueblo de Dios estaba a las faldas del monte Sinaí. Y dice que Dios, cuando Dios hablaba, dice que el monte humeaba, había truenos, había relámpagos, había sonido de trompeta. Era algo impresionante. Imagínense, yo me imagino la tierra temblar, las rocas temblando con la voz de Dios. Y el pueblo de Dios le dio miedo. Le dio miedo y le dijo a Moisés, Moisés, mira, mejor habla tú con nosotros, pero que no hable Dios con nosotros, porque cuando Él habla, sentimos que nos vamos a morir. En vez de acercarse con confianza, ellos tuvieron un miedo, un temor servil, un temor que dice mejor de lejitos, mejor no tan cerca.
También vemos a los demonios en Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. Los demonios también creen, y dice, y tiemblan. Es decir, cuando tú crees que existe Dios, estás al nivel de los demonios. Los demonios también creen que existe Dios. Y dice que los demonios, al conocer y al saber, dice Santiago 2:19, al saber que existe Dios, el temor que los demonios tienen a Dios, lo único que hace ese temor es hacerlos temblar, pero nada más. Puede haber personas así, que conocen a Dios, y lo único que el temor que tienen a Dios los hace temblar, pero no los hace hacer nada más, a caminar en sus caminos. No los mueve a entregarse a Él. El contexto de Santiago 2:19 habla de las obras. Las obras y la fe. No solo fe, sino también obras. Que la fe, el temor que tienen esos demonios, que no lo mueven a nada, a ti sí que te muevan a hacer obras para Dios. Este tipo de temor equivocado no produce un arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Hay personas que saben que están mal, pero no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Hay temor a Dios, puede haberlo, pero es un temor equivocado que no lo lleva a acercarse a Dios, volverse a Él. Más bien lo que hace es que los aparta, los aleja de su vida de oración, los aleja de su vida de consagración a Dios y de estar y de vivir cerca de Él. Este es el tipo de temor que tiene un pecador que no ha sido perdonado y vive en contra o vive de lejitos, alejados de Dios. Por eso quiero hablarte de 4 características de un temor servil. Un temor, ese temor que tienen los esclavos. Y si tú tienes ese tipo de temor, es hora de meditar y ver qué es lo que Dios quiere para ti. Características del temor servil o el temor que tiene un esclavo ante un amo tirano y abusivo. Número 1, ve a Dios con miedo, pero miedo a sus juicios, miedo a su carácter santo y miedo a su justicia. Número 2, su obediencia y servicio a este Dios es por temor a las consecuencias que vendrán. Esa es su motivación. Puede seguir yendo a la iglesia y puede que no esté conectado o conectada, pero sigue yendo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tienen temor, pero le tienen temor al infierno, en vez de tenerle temor a Dios, el temor de un hijo a su padre bueno. Este tipo de temor no nos lleva a ser fructíferos en el Señor, sino que nos mueve a esconder nuestros talentos en la tierra. No nos mueve, está nada más ahí, pero nada más. Es lo que hace este tipo de temor erróneo a Dios. Este temor busca evitar el castigo que viene al pecar contra Dios, en lugar de evitar el pecado que ofende al Dios a quien nosotros amamos. El temor correcto debe de llevarnos a evitar el pecado que ofende al Dios que nosotros amamos. Miren, por ejemplo, el ejemplo de Romanos 14. El problema de los judíos y los gentiles. Los judíos decían, no hay que comer carne, decían los hermanos, no hay que comer carne. Porque imagínate que estamos comiendo en la mesa, estamos comiendo carne, y qué tal si esa carne la trajeron de la carnicería y fue de un animal que fue ofrecido a un ídolo. Nosotros vamos a estar participando de la idolatría. ¿Y tenían miedo a qué? ¿Dónde estaba su temor? Tenían un temor servil, un temor de ofender. Y entonces estaban así como que esto aquí no, esto aquí no, y esto aquí no. Ese es el temor que tiene un esclavo, de hacer las cosas y estar volteando a ver al amo, a ver si al amo le complace. Así le estaban haciendo. Ese es el temor que puede llegar a apartarnos. Y ahorita vamos a mirar la escalera que nos lleva a la descendencia, a descender. Miren, cuando hay este tipo de temor, la última y mortal manifestación del temor servil es huir. Es huir, esconderme, escaparme, apartarme de todo lo que se relaciona al Dios de la Biblia. Cuando tienes este tipo de temor y hay pecado en ti, te sientes culpable y tú dices, voy a orar.
Pero como que no tienes ganas de orar, porque al orar te vas a enfrentar a Dios, y Dios, ¿qué te va a decir? A ver, vamos a ver cómo está tu pecado. Y entonces ese tipo de temor mejor te va apartando de la oración. Y luego después dices, voy a abrir la Biblia, voy a leer la Biblia, y sabes que hay pecado en ti sin perdonar. Y entonces, donde abras la Biblia, en cualquier libro y en cualquier capítulo y en cualquier versículo donde la abras, ahí Dios te va a confrontar con tu pecado. Y si tienes este tipo de temor, ¿qué vas a hacer? Mejor no abro la Biblia, porque donde la abra me va a hablar Dios y me va a hablar de que estoy mal. Y entonces te va apartando ese temor de la lectura, de la meditación en la palabra. Y luego después te encuentras con uno de nosotros. Ahí va un líder espiritual, el ministro, uno de los ancianos, uno de los diáconos, que saben que son hombres, mujeres de Dios. Y entonces vas y te lo encuentras en la tienda. Y lo ves que ahí viene. Y ese tipo de temor, ¿sabes qué hace? Te lleva por otro pasillo. Porque no quieres acercarte. Porque la primera pregunta va a ser, ¿cómo estás? Ya no te hemos mirado en la iglesia. ¿Cómo te va? Me va a enfrentar. Y ese temor que hace te va alejando también de los hombres y mujeres de Dios. Y luego después de los hermanos. Mejor ya no voy a la iglesia, porque si voy, lo primero que me va a decir el hermano tal es, uy, hermano, qué milagro que te vemos. Por cierto, no seamos así, porque no sabemos lo que sucede. Nunca le digas a alguien que falta al siguiente domingo, qué milagro que te dejas ver. Esas no son palabras sazonadas con sal. Mejor hay que decirle, hermano, qué bueno que estás aquí. Qué bueno, me alegra verte. Esas son las palabras que debemos usar. Si no hay que acercarnos y decir, ¿y tú por qué siempre estás serio? Nunca te ríes. No sabes lo que sucede en el corazón de esa persona. Mejor acércate y dile, el Señor te ama. El Señor te ama. Palabras sazonadas con sal. Entonces no se acercan a la iglesia y se van alejando. El temor servil va alejando. Y luego de la iglesia en general, y al último, te alejas, ¿sabes de quién? De Dios. ¿Pero cómo? Si yo temo a Dios, ¿el temor a Dios me puede alejar de Él? Sí. Sí, es un temor erróneo. Es la escalera descendiente del temor servil. ¿Cuáles son las causas de este temor? Entre los cristianos, el temor servil. Número 1, hay un incorrecto entendimiento de quién es Dios y cómo es Él, cómo es su carácter. No lo han llegado a conocer correctamente. Número 2, hay un incorrecto entendimiento de la obra completada por Dios en Cristo Jesús. No ha entendido que si tú te dedicas a Dios, nunca vas a llegar al estándar. Tú te dedicas a Dios y el estándar de Dios está acá. Y tú te dedicas a Dios y llegas aquí. Y el temor servil te dice, mira, mejor, ya nada más. No has entendido que Cristo Jesús, el sacrificio de Jesús, llena todo lo que te falta y Dios te mira como uno de sus santos. Si tú vives dedicado a Dios, hay un incorrecto entendimiento, o sea, no entienden esto. Número 3, hay un incorrecto entendimiento de la obra que Dios continúa haciendo en los suyos. Es decir, a veces este temor servil te puede decir, tú debes de vivir sin pecado. Si pecas, Dios te desecha. Si pecas, estás fuera de la gracia de Dios. Dios está con un papel y un lápiz y nada más está viendo a ver cuando pecas para ponerte una tachita. Tienen este entendimiento, el temor servil. Cuando en realidad, cuando conoces al Dios de la Biblia y llegas a entender correctamente la obra que Él hace en tu vida y la seguirá haciendo, entonces el temor servil se convierte en el otro tipo de temor que es el correcto. Una relación así es una relación basada en el miedo que no tiene un fruto digno de arrepentimiento, sino más bien se convierte o te lleva a tener una vida cristiana apagada. Ahí todo apagado, todo apagada, desconectado, se ha vuelto todo rutinario, ya no tiene verdadero sentido. He encontrado sentido en otras cosas. Esto es lo que el temor servil hace en el cristiano, que todavía no ha entendido el verdadero temor a Dios. Sí, nuestro Dios es temible. ¿Es seguro? Si no conoces al león que andaba aquí hace rato, nunca lo has mirado y es la primera vez que lo escuchas.
y cerraste tus ojos y sabes que anda aquí, tú no sabes cómo es ese león. Tú no sabes si está listo para devorarte o si está listo para protegerte. Pero cuando conoces a Dios, el Dios de la Biblia, te das cuenta que ese león quiere ser tu amigo. Ese león quiere decirte, ven, conóceme, y verás que el temor que va a surgir en ti va a ser un temor de ese niño que se siente desprotegido y mira a su papá y corre hacia él, corre hacia sus brazos, es lanzado hacia Dios. Ese otro tipo de temor, ese temor nosotros le llamamos el temor filial, el temor santo. Este es el temor que Dios quiere que haya en ti, es el temor que quiere Dios que se desarrolle en ti. Si tú desarrollas ese tipo de temor, wow, es un temor precioso, te puedes gozar, te puedes deleitar en vivir temiendo al Señor, porque le da sentido a tu vida. Déjenme decirles que cuando yo preparé este mensaje en la mesa de mi casa, en la mesa de la cocina, cuando terminé de prepararlo, temblé como hace mucho no temblaba. Me hizo temblar. Mi alma estaba temblando e hizo temblar mi cuerpo. Y empecé a temblar. Pero ese temblor fue de gozo, fue de alegría. Fue un temblor que hubo en mí que no podía parar. Porque sabía que estaba delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace, eso es lo que produce. ¿Te pone a temblar? Sí. Pero te puede poner a temblar de gozo y de alegría, de conocer al León de Judá. Este tipo de temor es el temor que Dios quiere que haya en ti. Mira lo que dice en la Escritura: librados del temor servil. Dice, en el amor, dice 1 Juan 4:18, en el amor, es decir, en el amor filial, el amor santo, el amor de Dios, en el amor de Dios no hay temor servil. No hay temor servil, sino que el perfecto amor, ¿sí?, el amor de Dios, ese temor filial, echa fuera al temor servil. Ese que te lleva a tenerle miedo, lo echa fuera, ¿cuál? El temor filial, el amor de Dios, el perfecto amor. Dice, porque el temor servil, el del esclavo, involucra castigo. Dice, y el que teme, es decir, con temor servil, con temor de esclavo, con temor a no me vaya a pasar esto. Dice, y el que teme así, no es o no ha sido hecho perfecto en el amor o en el temor filial. El amor es sinónimo de temor filial. Es un amor que te lleva a reverenciar y a exaltar la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios es temible, ¿cuántos lo creen? Nuestro Dios es temible, Él es asombroso por lo que Él es, y realmente deberíamos de temblar delante de su presencia, pero también por lo que Él es y por lo que Él hizo a través de Cristo Jesús. Hoy podemos acercarnos y temerle con un temor de respeto, con un temor de reverencia, sabiendo que el León de Judá está de nuestro lado, está para protegernos, está para ti. Te ama y se quiere acercar a ti, quiere vivir contigo, quiere morar contigo. Imagínate, qué bueno es Dios. Regresando a Éxodo 20:20, cuando el pueblo tuvo miedo a la presencia de Dios y le dijo a Moisés, Moisés, habla tú mejor, no vaya a ser que muramos si Dios nos habla. Entonces Moisés, vean ustedes la respuesta que les da. Le dijo Moisés, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Cuando hay un temor filial, un temor santo, el temor que Dios quiere que haya en ti, cuando estés delante de su presencia todo el tiempo, todos los días, es un temor que te va a llevar a evitar pecar, a evitar que el pecado otra vez te encadene. Que cuando Dios se manifieste y experimente su presencia,
el temor filial te acerque a Él y te mantenga apartado del pecado. Este es el temor filial, es el fruto, y el fruto de este temor es que cuando se desarrolla en nosotros este tipo de temor, ya no deseamos pecar, no hay deseo, no hay tiempo para el pecado. ¿Por qué? Porque el león de Judá anda rugiendo alrededor de nosotros y el pecado huye de nosotros. Este temor filial te lleva a decir, no es que quiero evitar el pecado, no es que quiera evitar el castigo, sino lo que quiero evitar es aquello que está en contra de Dios. Es decir, cuando tú tienes ese temor filial a Dios, en vez de evitar el pecado puede huir y no tener ninguna o reinar sobre ti, como dice allá en Romanos capítulo 6. Hay 4 características de un temor filial, un temor de hijo. Número 1, este temor es el temor que Dios quiere que tú tengas para Él. Número 1, es como un niño que ama a su padre. Su padre es bueno, pero le respeta por su dignidad. El niño te ve y corre hacia ti. Se acurruca en tus brazos y quiere estar contigo. Tú no le dices, ven, ven, y lo agarras y lo abrazas. No. Cuando hay este tipo de temor, solito el niño corre a papá y quiere estar ahí con él. Así es nuestro Dios. Cuando hay ese tipo de temor, quieres estar constantemente en su presencia. Número 2, disfruta la presencia de su padre, le adora. Le encanta estar con papá. Cuando no está con papá, no está a gusto. Así es cuando hay ese temor filial en nosotros. Cuando no busco la presencia de mi Padre Celestial, no estoy a gusto. Quiero estar con Él, quiero estar con papá. Número 3, cree que Dios puede hacer todas las cosas porque cree en todos sus atributos. Así como el niño, que su papá es su héroe. No hay nadie tan fuerte como papá, y el papá ahí todo flaquito, ¿no? Mi papá es el más grande y el papá es chaparrito. Pero cuando el niño ve a su papá así, con ese temor de niño hacia su padre que es bueno, cuando ese temor filial se desarrolla en ti, tú crees que tu Padre Celestial todo lo puede. Amén. Tú crees que Él todo lo puede porque crees en sus atributos. Número 4, esta conciencia le mueve a adorarle, a amarle, a reverenciarle y nunca a esconderse. No le tiene miedo. Cuando peca, va con su pecado y le dice, papá, mira, hice las cosas mal, pero necesito que me ayudes. Hice las cosas mal y las quiero hacer bien. Y tiene la confianza de acercarse al Padre Celestial con todo y su pecado, porque tiene un entendimiento correcto de que el pecado, aunque lo escondas, Dios lo conoce. Dios ya lo sabe. No podemos llegar y decir, Padre Celestial, hice las cosas mal. Dios no va a decir, ¿a poco? ¿En serio? Dios ya lo sabe por completo. Así que podemos ver aquí, pues, estas 4 características. Y miren la nota de este escritor. Escribió un libro que se llama Los 2 temores, The Two Fears. Dice, el temor santo, el temor filial, reconoce el poder asombroso que Dios tiene sobre nosotros, pero este reconocimiento está informado por el conocimiento de que somos sus hijos amados. El temor santo gobierna sobre todos los demás temores y nos envía corriendo hacia el Señor como nuestra única esperanza. Cuando hay este temor santo en nosotros hacia Dios, nos lanza, nos empuja, nos lleva. Y aunque a veces uno no quiera, el temor te agarra y te dice, ¿cómo nos vamos? Y te lleva ante la presencia de Dios. Este tipo de temor santo. Miren, Juan Calvino escribió esto: la verdadera piedad es experimentar un gran asombro, amor reverencial, adoración sincera, confianza infantil, sumisión devota,
tierna piedad y profundo gozo cuando comienzas a entender quién es realmente Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo. Cuando tú conoces lo que Él ha hecho, lo que Él hizo a través de Cristo Jesús por amor a nosotros, empieza a crecer el amor filial, el amor santo, el amor que te lleva a reverenciarlo y a decir: Señor, tú vas conmigo, te quiero agradar, pero sin miedo, como lo estaban experimentando allá en Juan 14. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3, dice: y reposará, hablando de Jesús. 740 años antes de Cristo está escrito Isaías, y 740 años después nace el Salvador, nace Jesús. Isaías va a escribir de Jesús y va a decir algo de Jesús con respecto al temor a Dios. Dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y dice: se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Porque el hombre mira lo de afuera, pero Él mira lo de adentro. Él mira el corazón. Pero miren, dice: se deleitará en el temor del Señor. Y nosotros, como imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, debemos de seguir sus pisadas. Y una de las características de Cristo fue que se deleitaba en el temor del Señor. Así nosotros podemos deleitarnos, podemos gozarnos en vivir temiendo al Señor con el temor correcto. En conclusión, quiero recapitular lo que hemos mirado. El temor servil a Dios es un temor equivocado. En vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Y quiero animar a los padres a que analicen qué tipo de temor tienen sus hijos para con ustedes. ¿Tienen un temor servil o tienen un amor filial? Por otro lado, el temor filial a Dios es el temor correcto, es el que nos acerca a Dios, es el que nos lleva a Dios. Por ello Dios nos dice en Hebreos 4:16 en la TLA: cuando alguno de ustedes tenga alguna necesidad, acérquense confiadamente al trono de la gracia de Dios y Él les ayudará, porque Él es bueno y porque Él nos ama. ¿Pero es seguro estar ante un león?, preguntó Susan. ¿Es seguro? La respuesta es no, no lo es. Porque Él no solo es león, Él es el gran león, el león de leones, le dice a Susan. Pero Él es bueno y Él es rey. Te puedes acercar a Él. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú vengas a Él. Él quiere morar contigo. Él quiere protegerte. Él quiere estar de tu lado. ¿Cómo no tener un temor de reverencia y de exaltación a Dios y de vivir para Él? ¿Cómo no hacerlo? La respuesta de toda persona que ha llegado a conocer a Dios es como estar de pie frente a un león majestuoso. Sí, al principio puede ser espantoso, puede producir terror, miedo o pavor, pero cuando lo llegas a conocer, cuando llegas a conocer al león de Judá y llegas a conocer su carácter, su bondad, el miedo se transforma en respeto, en reverencia, en confianza, en seguridad y en querer vivir para Él. Por ello esta mañana queremos extenderte una invitación. Ven y dile: Señor, ayúdame a deleitarme mientras te temo. Señor, yo quiero conocerte y quiero deleitarme en el temor hacia ti. Y que tu mayor gozo no sea en los bienes materiales, que tu mayor gozo no sea en los entretenimientos que este mundo te ofrece, que tu mayor gozo no sea un mejor trabajo o un mejor salario, sino que tu mayor gozo en la vida sea en que cada día te deleites y te goces en temerle, en respetarle y en honrarle con tu vida. Ese es el temor que Dios quiere que haya en ti. ¿Habrá alguien aquí a quien Dios le ha hablado esta mañana? ¿Habrá alguien aquí que ha vivido con el temor servil? Le han temido a Dios con el temor incorrecto y hoy quieren venir a Él y decirle: Señor, rompe mis cadenas,
Ayúdame porque me quiero acercar contigo confiadamente, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Cuando hago las cosas bien, pero también cuando las hago mal, me quiero acercar a ti. ¿O habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo? ¿Habrá alguien aquí que ya sabe lo que tiene que hacer? Que ya sabe que Cristo vino a morir en la cruz y que Cristo está llamando y dice: el que venga, el que crea y sea bautizado será salvo. El que venga y que crea en mí, en mi sacrificio en la cruz. ¿Habrá alguien aquí? No esperes más. Hoy el León de Judá está aquí en medio de nosotros y está extendiendo tu mano y te dice: